Amén. Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer algo particular. Hoy vamos a compartir brevemente con ustedes, voy a compartir brevemente con ustedes y la segunda mitad la va a compartir la pastora Cecilia. ¿Está bien? Así que así lo vamos a hacer. Tengo un tema muy sencillo el día de hoy. Es muy sencillo, es muy elemental, pero es una cosa de lo más importante que existe. Escuchar la voz de Dios para poder seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos preguntado muchísimas veces, incontables veces, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Debo hacer A o debo hacer B? ¿Debo hacer esto o debo hacer lo otro? Y muchas veces algunas personas simplemente confían en sus, en su conocimiento, sus instintos, lo que sea, en lugar de que en realidad todos nos entrenemos para escuchar la voluntad de Dios en todo momento. El versículo dice, Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Hoy no hicimos la confesión de nuestra Biblia. Aquí la pastora me estaba levantando la Biblia. Ok, está bien. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos leer varias versiones, podemos ver la Biblia de las Américas, podemos ver la Nueva Traducción Viviente. El sentido es el mismo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces, para mí, que cuando le damos la vida a Cristo, cuando el Señor viene a vivir en nuestro corazón, tenemos el derecho de oír y de ser guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad del Señor? Hay muchísimas maneras. A mí me gusta el libro de Job, porque el libro de Job en el capítulo 2 dice que Dios nos habla todos los días por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces todos los días. Entonces, como que me parece que debiéramos escucharle, ¿no? Como que es importante qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que quiere decir y qué es lo que debemos hacer. Hay muchas formas que yo podría compartir con ustedes acerca de oír la voz de Dios, pero les voy a compartir solo una. Está en Colosenses capítulo 3, verso 15. Cecilia y yo descubrimos ese pasaje hace, muchos años, décadas. Y lo hemos practicado consistentemente. Toda la vida hemos aplicado este principio. Dice Colosenses capítulo 3, versículo número 15. A ver si están ustedes ahí, tienen su Biblia. Dice, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Otra versión dice, deja que la paz de Cristo reine en tu corazón. ¿Qué significa que la paz de Dios reine en mí? El pasaje es más amplio y podríamos leerlo completo, solo quiero tomar esa parte en este momento. Es muy importante que aprendamos que la paz de Dios se convierte en una señal. ¿Han visto ustedes que tenemos periodos en nuestra vida en los que hay paz y tranquilidad? Estamos en el gozo del Señor, estamos contentos con nuestra pareja o con nuestra familia. Y hay otras ocasiones en que no logramos entrar en paz. ¿Han sido testigos ustedes de eso? Hay situaciones en las cuales algo está pasando, pero no tenemos paz. Bueno, el versículo dice, deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía cuando el pueblo de Israel se desviaba de la nube? Ya no estaban bajo la presencia de Dios. ¿Qué debía hacer el pueblo? Si la nube se fue para el este y ellos se fueron para el oeste, ¿qué habría que hacer? Pero que es bien sencillo, regresar, por supuesto. Entonces, regresemos a donde teníamos la paz. Eso es lo que hay que hacer. Lo que está sucediendo cuando pierdo la paz de Dios en mi vida es que yo me fui por otro lado. Eso es exactamente como la nube. Entonces, cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, cuando nosotros actuamos de cierta forma, cuando nosotros decidimos algo y no es la voluntad de Dios,
inmediatamente perdemos la paz. Cecilia y yo aprendimos, ya les conté, hace muchísimos años, cómo vivir bajo la paz de Dios. E hicimos un ejercicio que lo hacemos, no sé, toda la vida y todos los días con todas las decisiones, que es tratar de entender cuál es la mejor decisión, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al sentido común. Y una vez que tenemos dos opciones, decidimos cuál creemos que puede ser la mejor. Y Cecilia dice siempre, bueno, ahora vamos a dormir con esta decisión. Y el día siguiente, o amanece uno feliz, con una gran paz, o con una gran presión. Es simplísimo nuestro método. Y entonces sabemos si es o no es lo que Dios quiere para nosotros. Porque hemos llegado a aprender a vivir en esa paz de Dios. Entonces, en el instante en que se pierde, uno sabe perfectamente que uno tomó una decisión equivocada y que fuimos nosotros, o yo en el caso particular, el que abandonó la nube de la gloria de Dios. A lo mejor la nube se fue para un lado, fui yo el que me quedé quieto, o me retrasé, o me fui para el otro lado y perdí esa paz. Entonces, para mí, miren qué simplista, para mí todo consiste en volver al lugar donde tenía la paz para retomarla y vivir en la tranquilidad de la gracia de Dios. Cuando sé que estoy bajo la voluntad de Dios, cuando sé que Dios quiere hablarme, que estoy haciendo lo que Dios quiere. Y también reconozco, por la práctica, perfectamente cuando perdí la paz. Es una situación es horroroso. No duerme uno bien, no puede ni concentrarse, está uno en una angustia, simple y sencillamente porque dejamos por ahí de lado la paz que debe gobernar en nuestro corazón. Es muy simple mi mensaje y yo quisiera invitarlos a practicarlo. Es decir, ¿estoy yo o están ustedes en la paz de Dios? Bueno, si no, entonces hay que buscar dónde la dejaron. ¿Dónde la dejaron para regresar a ese sitio hasta que tengan esa paz que solo Dios da? Segundo punto, que no tiene nada que ver con el primero. Yo he estado esta semana viendo las noticias y todo lo que todos vemos, y tengo una impresión tan extraña y quería compartirla con ustedes. En primer lugar, hace unos 16 o 17 días antes de venir, tuve un sueño muy vívido, muy vívido. Se lo conté a Cecilia de inmediato al despertar, y en el sueño yo venía, ya saben cómo es en los sueños, ¿verdad? Que uno parece como que viniera de arriba, y veía aquí el extremo del terreno nuestro. En el terreno habían dos construcciones de techo de dos aguas, y yo sabía que una era el colegio y yo sabía que otra era la universidad. En el sueño yo sabía que era. Pero al mismo tiempo entendía que no era solo la iglesia, sino que era Guatemala, así como se hacen los sueños. Entonces caminaba para acá y veía que estaba todo lleno de lodo. Estaba el lodo como hasta esta altura de los edificios. Y estaba sucio y estaba abandonado. Entonces me fui acercando a donde era la carpa, que ahora es parqueo, ¿verdad? Y me paré ahí y le dije a Cecilia, yo, en el sueño, yo como que aquí predicaba, ¿por qué no nos subimos? Y era alto. Cecilia me dijo, no, yo no me subo, subite tú si querés ver. Entonces subí como pude y entendí que era la plataforma donde predicaba en la carpa, pero tampoco estaba bien. Y detrás me llevé un gran susto porque el montículo había desaparecido, estaba roto y se veía la calle. Y yo me asusté y le dije a los que iban conmigo, ¿y a ustedes no les da miedo que se meta la gente? Si está roto, no hay paredes. Es decir, el montículo no es una pared, ¿verdad? Pero es una pared natural que está ahí. Ya no estaba rota. Entonces me movía para acá y como así son los sueños, estaba en esta esquina del templo. Entonces había un grupo de personas, las podría decir quiénes son, pero no viene el caso. Y yo le decía a Juan Carlos, hacete un favor, llévatelos por ahí, por esa puertecita aquí atrás. ¿Por qué? No lo sé, eso me falta que el Señor me ayude y me lo revele. Pero luego de orar al día siguiente o los días siguientes,
Entendí que estaba hablando de Guatemala y estaba hablando también de la iglesia, posiblemente también de la iglesia del Shaddai, pero lo entendí en términos generales. Como lo dije, ¿se acuerdan? La iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, bueno, la iglesia de Guatemala. Entonces en mi corazón hay una certeza de que es imprescindible levantar los muros y que esa debe ser nuestra principal tarea, levantar los muros tanto en nuestra iglesia como en la iglesia del Señor Jesucristo, como en nuestro país. Y por último, he tenido unas conversaciones en estos pocos días que estuvimos acá y me nació una metáfora. Me parece que Guatemala está tan linda, creciendo tanto y todo es impresionante, pero la metáfora mía es de una cosa que en Estados Unidos, en Florida, se llamó sinkhole. Sinkhole quiere decir un agujero. ¿Se acuerdan que una vez hubo uno allá en la zona 6? Bueno, eso es exactamente un sinkhole. Una niñita iba en bicicleta en Miami, al norte de Miami en realidad, en la acera, cuando de repente la acera se rompió. Y la niña se fue unos 30 pies, unos 10 metros. Los bomberos, y bueno, rescataron a la niña, gracias a Dios, con golpes leves. Pero entonces se descubrió que el mar había ido lavando lo debajo del cemento y que en realidad existían estos agujeros. Estos agujeros se pueden romper, descubrieron que estaban pero así cuadras y cuadras y cuadras, que se estaba sosteniendo solo por la estructura del cemento y de la carretera, pero que en cualquier instante podía romperse. Esa es la metáfora que me parece que yo tengo para esta situación de nuestra Guatemala. Está lindo. Dios mío, la zona 14, la zona 15 ya no caben los edificios. Es una cosa hermosísima. Fui a no sé cuántos restaurantes, me quedé impresionado. Todo parece precioso, pero todo lo privado está súper bien, pero todo lo público está súper mal. En otras palabras, no hay nada debajo. Esto que escuchamos ayer, hoy en la mañana cuando venía para acá puse Emisoras Unidas para enterarme de qué es esto que están hablando de las cárceles y de los asesinatos. ¿Se dan cuenta ustedes que en un abrir y cerrar de ojos se puede romper la estructura? Se rompe la estructura, después se lleva décadas para recuperarla. Entonces, yo creo que nos toca a nosotros el orar e interceder para levantar los muros y para clamar la mano de Dios, la intervención divina de la forma más inmediata en el plan que Él tenga sobre nuestra Guatemala. Yo me comprometo con Dios para hacerlo y para orar continuamente. Yo quisiera que ustedes también. Y quisiera que la iglesia pudiera sumar todo lo que escuchamos esta semana, esa palabra impresionante del libro de Zacarías, y que le encontrásemos forma para hacer lo que solíamos nosotros, Cecilia y yo, llamar una estrategia de oración. Así le decíamos, ¿qué toca? ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Y tuvimos muchas, ustedes recuerdan, entiendo que ustedes están haciendo las 7 horas de poder, hacíamos los ayunos, los puntos cardinales, la oración por el país, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera entonces motivarlos para que la iglesia se organice y lo haga, para que le cumplamos a Dios el papel intercesor que el Señor le dio a la iglesia del Shaddai, porque esa es nuestra marca. Ustedes se recuerdan, esa es en realidad la razón de ser de este ministerio. Y una vez más, lo repito, yo tengo la impresión muy clara de que la iglesia siempre está ligada a su propio territorio. Vuelvo a repetir, el apóstol lo dice, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia a cada uno. Perdón. Entonces, lo que hagamos determinará el futuro de nuestro país. Lo pone Dios en las manos de los creyentes, porque ¿en las manos de quién lo va a poner? Así es, el Señor pone nuestro futuro nacional en las manos de la iglesia. Así que esa es mi recomendación, ese es mi consejo, y yo, si quiero decírselos con plena claridad delante de Dios, yo sí me comprometo para orar todos los días, para que haya una intervención divina en el país, para que Dios
nos saque de esta situación de corrupción. Yo estaba escuchando tanto lo que nos compartió el pastor David como lo que nos compartió el pastor Harold, y siento que todo esto se está uniendo, ¿no es cierto? El pastor David nos hablaba de este versículo en Romanos 8:28, si quieren regresamos a él nuevamente, y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y el pastor Harold nos hablaba de este propósito que Dios está poniendo en nosotros, el propósito de pararnos en la brecha nuevamente por nuestra nación, por nuestras familias, por Guatemala. La importancia de estar allí y decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí, que es justamente esto, ¿no? Los que son llamados conforme a su propósito. Y si el propósito de Dios para este tiempo, para su iglesia, es que su iglesia sea el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, el que define el camino de la nación en la cual Él ha puesto a su iglesia, debemos decir: sí, Señor, aquí estamos. Eso es lo que tú nos estás llamando a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Amén. Pero también el pastor David nos decía esa imagen que cuando él lo decía, yo la verdad no la había escuchado, de esa cubeta. Y me hizo tanto sentido, porque el Señor ha estado hablándome de, vamos a ver el pasaje, que gracias a Dios lo apunté, Salmo 23:3. Entonces, si vamos para ahí, dice: Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Si vemos en la Biblia de las Américas, dice: Él confortará mi alma. ¿Y cómo uno esto con lo que estábamos hablando? Yo siempre regreso a la persona, a nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros. Pero nosotros somos yo y tú. Y si tú y yo no estamos bien, no estamos con nuestra cubeta enterita, por más que querramos estar allí haciendo aquello que Dios nos está llamando a hacer, estamos golpeados, estamos heridos, estamos llenos de agujeros, ¿sí? Y el Señor nos llena de esa agua, pero el agua no hace más que pasar y ni la vemos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos una cubeta en casa con hoyos? La tiramos, pero digamos, la dejamos a un lado. No estamos hablando que el Señor nos tira. Pero no la usamos porque no sirve, por más que la querramos usar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y regresemos a ese pasaje, dice: Él restaurará mi alma. Hace mucho tiempo yo escuché un mensaje de una pastora y siempre me recuerdo de él, donde ella hablaba de que nuestra alma a veces se parece a ese queso con hoyos, lleno de agujeros. Pero ¿sabe lo más complicado de todo esto? Es que normalizamos eso en nuestra vida. Sentimos que es lo normal ser así, estar con el alma herida, golpeada. Es como, sí, así es, ¿y qué vamos a hacer? Eso es lo que nos tocó vivir. Eso es lo que somos. Y así vamos. Y nos acostumbramos o normalizamos esa situación. Pero la verdad es que el Señor nos trae sanidad a nuestra alma. Inclusive Santiago 1:21 nos habla que la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. La palabra del Señor viene a salvar nuestra alma, a restaurar nuestra alma, a confortar nuestra alma. ¿Sí? ¿Y cómo se ve una alma que no está restaurada o no está sin hoyos? ¿Cómo se ve esa alma? Se ve en paz, que es la paz que hablaba mi esposo. Cuando no tenemos paz, pues
Habría que detenernos y decirnos, no solo regresemos al momento donde estamos en la presencia del Señor, como Él nos decía, pero también esa falta de paz es porque hay situaciones en nuestra alma que no han sido trabajadas, no han sido perdonadas, no han sido libertadas de nuestra alma. Cuando estamos en nuestro diario vivir y nos viene un pensamiento que usted dice, ¿de dónde vino este pensamiento? ¿Y por qué me hace sentir así? Por ejemplo, se le cruza a alguien por el camino y usted se enoja con una cosa y dice, es que ¿sí? Y usted debería de detenerse y decir, ¿por qué estoy reaccionando de esa manera? Si Dios vino a poner gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, esos son los frutos que debe de estar trayendo mi alma. Pero si esos frutos no son los que se están manifestando, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? ¿Qué es lo que no está sano todavía? Y hay que ir para atrás y ver qué palabras fueron dadas a ti cuando eras un niño, inclusive dentro del vientre de tu madre. ¿Qué palabras fueron dichas? Esas palabras llegaron a tu alma y están ahí. Y muchas veces esas palabras que fueron dichas fue, ese niño no sirve para nada. Y fue un papá que molestando dijo esas palabras. Yo recuerdo bien un día que mi papá dijo unas palabras así y yo me puse a llorar frente a él. Y él dijo, no, si estoy molestándote. Yo le dije, pero es que así no se molesta. Eso duele. Y yo me recuerdo exactamente del momento. Y yo tenía menos de 10 años, porque a los 10 años nos mudamos de esa casa y yo recuerdo el lugar exacto donde él me dijo esas palabras. Y me pidió perdón, etcétera, ¿verdad? Pero son palabras que marcan. Y muchas veces, como les decía, lo normalizamos, se nos olvida, lo guardamos en la parte de atrás de nuestro cerebro, no lo recordamos, pero están allí y abren un hoyo en tu alma. Palabras de cualquier autoridad que hayas tenido, tus padres, tus maestros, cualquier persona que tú hayas puesto en autoridad. ¿Saben quién hace esto mucho? Y perdón por los que están aquí presentes que son doctores, los doctores nos dan palabras con autoridad que las agarramos como la verdad suprema, las guardamos y decimos, esta es la verdad. Dejamos que penetren en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y ahí manifiesta nuestro cuerpo inclusive esas palabras. Pongamos más atención ahora. Esos pensamientos o esos recuerdos que puedan venir a ti, que tú puedas agarrar y decir, ¿de dónde viene esto? Empieza a verlos. Porque para poder caminar en ese llamado, en ese propósito que Dios tiene para tu vida, tu alma debe de ser sana. Cerremos esos agujeros que tiene nuestra cubeta. Entonces, para ser sanos, el primer paso es reconocer esas heridas, reconocerlas. Yo recomiendo que lleves un cuadernito en tu bolsa, en tu bolsillo. Ahora los teléfonos sirven también, pero yo siempre soy de papel. Y cuando venga una de esas situaciones, apúntala. Y después la puedes llevar delante de Dios y decirle, Señor, ¿de dónde vino esto? ¿Qué es esta situación, este recuerdo horrible? Este sentimiento que me siento nada, que no me siento apto, que me siento inútil, que siento que no puedo, que siento que tantas cosas que nos limitan. Y esas son
esas heridas, esas palabras que penetraron y abrieron hoyos en nuestra cubeta. Pero el Señor nos dice: restaurará mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Me guía a esa libertad. Entonces, número 1, reconocer que hay heridas y decir: no quiero normalizarlas, quiero sanar, quiero ser esa persona, parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que puedo actuar cuando Él me dice anda, y no tiemblo delante de eso porque tengo heridas en mi alma. Que el Señor me pueda decir: vas a hablar, vas a ir a predicar, vas a ir a hablar con aquella persona, y no detenerte y decir: ay, 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 ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sino que sabes que Él ha restaurado tu alma, pero para eso hay que trabajarlo. Entonces, 1, reconocer que hay heridas. ¿Sabe qué otra cosa hace esos agujeros de tu alma o esas heridas? Te paralizan. Te paralizan. Oyes la prédica y dices: ay, sí, sé que tengo que orar, sé que tengo que orar. Pero llegas a tu casa y se te olvidó. Y pasa la semana y se te fue. Y el próximo domingo: ay, cierto que dije que iba a orar, que iba a empezar a actuar en mi propósito. No te permite hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. Paso número 2, estar dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para sanar tu alma. Saber que esa alma está fragmentada, que esa alma necesita sanidad, o como decía Santiago, necesita ser salva a través de la palabra de Dios. Necesitas entrar a trabajar en esa área. Sí, Jesús nos salvó. Por su sangre somos salvos, libres de pecado. Somos llamados a ser hijos de Dios. Pero dice también que nuestra alma debe ser salva. ¿Hemos trabajado en esa área o lo dimos por hecho? Hay que trabajarla, hay que trabajarla. Entonces, estar dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer es iniciar ese proceso para poder cumplir el propósito y la asignación que Dios nos tiene. ¿Cómo lo hacemos? Debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje de adentro para afuera. Empezar a decir: Señor, sí, aquí me pongo a leer tu palabra y voy a permitir que me hables. Y cuando encuentres algo, dejar que Él empiece a trabajar. Ahora les digo, por experiencia propia, no es de un día para el otro. No se da así como la salvación. Es un trabajo. Y es como que fuéramos pelando una cebolla. Usted hace el primero y dice: ya, me siento muy bien. Y luego encontrará otra capita y otra capita. Y de esa forma va sanando su alma, poco a poco. Señor puede hacerlo de un día para el otro, puede hacerlo de un día para el otro. O sea, Él hace lo que quiere. Pero mi experiencia ha sido que es poco a poco. Y muchas veces no es suavecito. Y por eso nos cuesta un poquito. ¿Sí? Cuando el Señor llega profundo a nuestro ser. ¿Sí? Muchas veces puede ser, se me viene a la mente, violaciones emocionales y físicas. Eso produce hoyos en nuestra alma que muchas veces apachamos. No queremos ni pensar en eso. Lo dejamos atrás. Dios me guarde, alguien toque ese tema, no quiero ni voltearlo a ver. Para que nuestra alma sea sanada, hay que voltearlo a ver. Y hay que verlo bien. Y hay que permitir que el Espíritu Santo llegue hasta ahí y nos sane por completo. Amén. Que haya una libertad desde lo profundo. Y esa será nuestra cubeta que vaya siendo sanada completamente.
Mire qué gozo poder ver esa imagen. Gracias, Pastor David, por traérnoslo, porque a mí me ayuda muchísimo ver esas imágenes. Sí, necesito cerrar los hoyos de mi cubeta. ¿Qué hago, Padre? Muéstrame qué hoyo puede haber. Yo necesito estar completamente sellada para que tu agua no sea derramada y pueda llevarla a donde tú quieras. Eso es, me está usando el Señor, llevando esa agua, y luego Él la derrama donde Él quiere. Y Él se lleva la gloria, pero en el camino me bendijo. Pero no puedo llevarla si estoy llena de hoyos. Amén. Estábamos orando con una hermana y yo le digo, ay, tengo esta palabra que quiero llevar a la iglesia y quiero decirles qué tienen que hacer y volver. Y me dice, fíjate que la iglesia ahorita está muy golpeada. Me golpeó. Si la iglesia está herida, golpeada, desanimada, en depresión, ¿qué puede hacer el Señor si somos sus manos, sus brazos, sus pies en esta tierra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos. Estar dispuestos a entrar a un proceso de sanidad. Y usted me dice, no, pastora, yo estoy bien, cañón. Haga un paso para atrás. Yo creo que ninguno estamos ahí. Todos tenemos algo que nos ha pegado últimamente, algo en que el enemigo ha hecho que tambaleemos, algo que nos ha desanimado. Y es tiempo, el Señor lo está diciendo por un lado, por otro lado, que Él quiere traer su avivamiento, su poder a esta nación, y lo hace a través de nosotros que estamos aquí, porque somos su iglesia. Pero necesitamos trabajar en nosotros mismos, trabajar en mí y dejar esa prepotencia a un lado delante del Señor y humillarnos delante de Él y decirle, Señor, ¿qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que no está bien? ¿Qué tengo que he guardado y normalizado dentro de mi ser? ¿Qué tengo que puedo traer delante de ti y ser limpio completamente? ¿Qué? Y el Señor te va a hablar y te va a enseñar y te va a mostrar. Yo pasé un proceso hace unos meses donde el Señor me llevó a escribir una lista de todos mis pecados. Cuando empecé a hacerlo, estaba con alguien orando y yo le digo, mira, de verdad no tengo. No es por orgullo, pero no logro pensar en nada. De verdad, yo me he cuidado, yo he trabajado, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Pongámonos a orar. Sí, pongámonos a orar. Hermanos, me salió una lista que me asusté. Hay cosas que normalizamos, pero tenemos que estar dispuestos a ir allá adentro para que el Señor nos limpie, nos lave, nos sane y estemos allí en el lugar que Él nos necesita para este tiempo que estamos viviendo y que Él nos pueda usar. Cuando el pastor David dijo, ¿quién quiere tener su cubeta lista? Todos levantamos la mano. Así que usted quiere. Pero entonces ahora hay que decirle, sí, Señor, aquí estoy. Como un libro abierto. Háblame, muéstrame. Y empiece, lleve su librito. Y cuando vea reacciones o sienta pensamientos o tenga cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que dice que eres libre, que eres hijo de Dios, que eres
todo, se me va la palabra que quiero decir, pero que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y tú estás ahí detenido diciendo no puedo, apunta y anda a buscar a Dios y ¿por qué no puedo? ¿Por qué no siento esta libertad de actuar conforme a una vida libre, sana? ¿Qué es lo que me está deteniendo? No nos quedemos con solo los pensamientos, vayamos más profundo, adentro, al alma, y encontremos esas verdades, o más bien encontremos esas mentiras, o encontremos esas heridas que nos han dañado, y vivimos con esa cubeta llena de hoyos, tratando de sobrevivir, tratando de llevar el agua, tratando de ser los hijos de Dios y funcionar en nuestro propósito y nuestro llamado, tratando donde tratar y tratar nos agota. Y tal vez esa es la figura, una iglesia agotada, una iglesia cansada, pero ya no, ¿sí? Ya no. El Señor quiere que seamos una iglesia poderosa, su iglesia poderosa. Una iglesia que camina en libertad, una iglesia que está lista para traer libertad a los cautivos. Pero ¿cómo traemos libertad a los cautivos si nosotros mismos estamos cautivos? Un hoyo en nuestras cubetas se manifiesta con enojo, con ira, con molestia, con tristeza, con dolor, con enfermedad, con egoísmo, con depresión, con todas estas manifestaciones de una cubeta con hoyos. Pero el Señor no quiere cubetas con hoyos. El Señor no murió por cubetas con hoyos. Amén. El Señor murió por una iglesia poderosa. Y eso es lo que tú eres, una iglesia poderosa. Entonces, otra cosa que pudo haber traído hoyos a nuestra cubeta, que es que nuestros padres tuvieron divorcio o fuimos abandonados, o abusos por autoridad, como les dije, humillaciones que nos hayan hecho, abusos emocionales. Todo esto pudo haber traído esos agujeros en nuestra alma. Pero el Señor, como les decía, paso número 1, reconocerlos o reconocer que pueden haber heridas. Y número 2, dispuestos a que el Señor nos muestre y nos sane. Amén. Y yo quisiera orar. Si usted dijo, sí, la verdad que yo he estado ahí. Siento que sí hay hoyos en mi cubeta. Siento que hay hoyos en mi alma. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que restaurarás mi alma. Entonces, dar el primer paso y decir, Señor, aquí estoy. Reconozco que pueden haber heridas en mi alma y estoy dispuesto a que tú me hables, me muestres y que empiece ese proceso de restauración del alma. Si estás ahí, yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos como tu iglesia, aquí estamos como tus hijos. El día de hoy, Señor, escuchamos tu palabra. Tú nos hablaste, Señor, que como tus hijos tenemos un propósito, un llamado. Y queremos, Señor, caminar en ese propósito y en ese llamado. También nos habla, Señor, de que nuestra alma va a ser restaurada, porque nuestra alma debe de ser salva. Y Padre, tantas heridas, tantas palabras, tantas situaciones en nuestra vida que pueden haber traído heridas que nos paralizan, que nos han devastado. Pero el día de hoy, Señor, reconocemos que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y abrimos, Señor, nuestro corazón delante de ti el día de hoy y te decimos, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te pido, Señor, que vengas y restaures mi alma. Te pido, Señor, que confortes mi alma, mi Dios, pero sobre todo me muestres esas heridas, esas situaciones que hayan traído hoyos en mi alma, en mi cubeta. Padre, deseo trabajar cada uno de esos asuntos. Deseo ir a lo profundo de mi alma y traer sanidad a cada uno de ellos, Señor, sabiendo que tú estás, Señor, allí hablándome. Oh, querido Espíritu Santo, te pido que reveles a cada uno, Señor, esas situaciones, esos momentos que hayan traído dolor. Que quites, Señor, la normalidad de estas situaciones y puedan ellos ver que no es tu propósito para sus vidas el vivir bajo esos dolores, bajo esos yugos, bajo esas situaciones que tal vez inclusive ya no recuerdan, pero, Señor, que están allí causando dolor, causando reacción, causando que ellos no puedan caminar en su propósito y en su destino. Y el día de hoy, Señor, yo declaro que tu iglesia, Señor, toma una actitud de una sanidad profunda en su ser. Y que empieza, Señor, esa restauración hoy. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo entra en lo profundo de cada uno y trae esos recuerdos, trae esas situaciones para que ellos los pongan delante de ti y puedan ser librados. ¿Y qué debemos de hacer, Señor, en cada situación? Perdonar y perdonar desde lo profundo, perdonar, sacarlo y permitir que tú llenes esos agujeros. Oh, sí, Señor, habla a tu iglesia hoy, habla a tu iglesia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: gracias, Jesús. Estoy dispuesta a que tú, Señor, me hables, me muestres. Hazme, Señor, atento a esas situaciones que puedan demostrar esos agujeros en mi alma. Hazme atento, que yo pueda verlos, Señor, para poder trabajarlo, para poderlo traer delante de ti, para poder ser sano y para poder ser libre. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos prometes. Gracias, Señor, porque nos prometes la restauración de nuestra alma y que nos guías por esos senderos de justicia. Por amor a tu nombre, nos guías hacia esa libertad y te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.